Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual. Me da mucho gusto que nos abras la puerta de tu hogar virtualmente para seguir con nuestro estudio de Josué. Si estás en tu casa y no tuviste la oportunidad de asistir con nosotros el domingo, pues te animo a que ya vayas, porque ya gracias a Dios bajó el semáforo, entonces ya nos podemos reunir, pero de todas maneras qué bendición poder compartir, seguir adelante con nuestro estudio de Josué, y te pido que busques ahí en tu Biblia, el capítulo 7, que es lo que vamos a continuar esta mañana. Y es interesante ver que cuando se establecen las naciones, cuando empiezan a organizarse para ver cómo van a funcionar, normalmente existen las leyes. Es algo que desde la fundación de las civilizaciones más antiguas siempre ha existido una forma de organizarse, y normalmente es a través de las leyes. Y estas establecen cómo van a funcionar, y generalmente son leyes para mantener el orden, y van de la mano con las cosas que son más importantes para la sociedad. Es decir, las leyes reflejan qué es lo que es importante para esa sociedad. Por ejemplo, si estamos estableciendo una sociedad y no queremos que haya injusticias, o no queremos que haya robos, o no queremos que haya ciertos tipos de violencia, pues bueno, las leyes van a ir acorde con este tipo de deseos, con este tipo de valores. Y de la misma forma, los castigos generalmente van de acuerdo con la gravedad de los crímenes que se cometen. Y si es algo que no es tan grave, pues obviamente los castigos y la seriedad pues no va a ser tan grave. Eh, pero en todo este proceso lo interesante es quién decide qué es lo importante y qué no es lo importante. Y es ahí donde entra un poco la filosofía, es decir, cuál es el pensamiento que está detrás de cada una de estas decisiones. Y creo que por eso es tan difícil ponernos de acuerdo, porque como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, y cada cabeza considera algo más importante que otra cabeza, ¿no? Cada quien puede pensar que algo es más importante que otra cosa, y por eso es tan difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Y regresando a nuestro estudio de hoy, en el capítulo 7 de Josué, Dios está instituyendo su nación. Si te acuerdas, antes llevaban pues, más de 400 años siendo esclavos. No tenían ningún tipo de organización, ningún tipo de gobierno, pues porque vivían en Egipto como esclavos. Pero si nos vamos más atrás, cuando Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones, la idea que Dios tenía era que todas las naciones llegaran a conocer a Dios, a este Dios tan increíble de esta nación, por medio de lo que Él iba a hacer con ellos. Y además, eventualmente, pues a través de esta nación tan bendecida, iba a llegar el Mesías. Entonces, la bendición iba a ser completa, porque a través de ellos iba a llegar el Mesías. Entonces, como nación, todos ellos tenían que tener este mismo propósito en común. Tenían que entender que era más allá de su felicidad, o más allá de los propósitos que ellos pudieran tener de manera individual, sino que era algo que iba mucho más allá. Entonces, iban a ser una nación diferente, porque Dios los iba a gobernar. Y si recuerdas un poquito el Éxodo y el Pentateuco en general, Dios ya había definido las leyes que iban a regir a la nación, todo lo que le dictó, todo lo que le dijo a Moisés. Y ahora viene la parte de, bueno, ¿quién va a ejecutar esas leyes? ¿No? Y quién iba a juzgar si las leyes se cumplían o no, que son generalmente los poderes que vemos en los gobiernos, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en los gobiernos del mundo es normal que tengamos esta división de poderes. El legislativo es el que hace las leyes, el que escribe las leyes. El ejecutivo es el encargado de ejecutarlas, de revisar que se cumplan, que la sociedad viva bajo estas leyes. Y el judicial es todo el sistema de justicia, el que, ¿no? Cuando vamos con un juez y determina si se rompió o no se rompió cierta ley, eso es lo que hace el judicial, en términos muy generales. Y en los gobiernos del mundo se dividen los poderes, porque la historia nos ha enseñado que si alguien tiene el poder absoluto, normalmente termina habiendo abusos o injusticias, o la gente se vuelve loca, ¿no? Pero Dios
es el gobernante perfecto y él tenía todos los poderes y él ejercía todos y cada uno de los aspectos del gobierno y le está enseñando a su pueblo cómo es que va a funcionar su nación, cómo va él a dirigir esta nación. Y, y en el capítulo 7 vamos a encontrar un tremendo contraste con el capítulo 6. Y Dios está marcando en esta comparativa entre el 6 y el 7, está marcando la pauta de cómo va a funcionar su nación, qué es lo que Él espera, qué es lo que Él quiere que haga su nación. Y al hacer esto está educando a los hijos de Israel. La semana pasada veíamos qué es lo que pasaba cuando los hijos de Israel obedecían, ¿no? Las cosas iban bien, ellos veían una increíble victoria contra una ciudad que estaban conquistando. Era de una forma increíblemente fácil porque Dios es el que hacía las cosas y podían ver grandes maravillas y milagros como fue la caída de los muros de Jericó. Y esta mañana vamos a ver otra lección, no tan agradable como la semana pasada, pero igualmente importante. Y Dios les va a enseñar qué es lo que pasa cuando no le hacen caso a Dios. Porque Él está dejando claro en este capítulo qué tan en serio se toma el asunto del pecado. Entonces, si Dios está marcando la pauta con su nación, nosotros como creyentes vamos a ponernos también nuestras barbas a remojar. Y como somos ciudadanos de su reino, también debemos entender quién es el que manda y al mismo tiempo analizar si nuestra forma de pensar está alineada a la forma en la que Dios piensa, si las definiciones que Él tiene son las mismas definiciones que nosotros tenemos, y a fin de cuentas, cuál es el propósito de lo que Dios quiere, cuál es el propósito de las cosas que Dios está haciendo, para ver si nosotros estamos alineados. Entonces vamos a leer el capítulo 7. Te pido un poquito de paciencia porque es un capítulo relativamente corto, pero no nos podemos brincar nada. Cada parte de este capítulo es algo importante. Entonces vamos a leerlo completo. Y si tienes ahí en tu Biblia, pues te pido que me acompañes. Dice así la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allá, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado.
él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla libremente, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de tomar un tiempo, de escudriñar tu palabra, Señor, de buscar tu rostro y ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Esta mañana te pido que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros, que toque nuestros corazones, Señor, que ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad, que entendamos qué es lo que tú nos quieres enseñar esta mañana y sobre todo que lo podamos poner en práctica para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, aunque esté un poquito largo, es importantísimo entender cada parte de este pasaje y ver qué es lo que Dios nos está enseñando con esto. Después de una increíble victoria, ¿no?, de derrotar a Jericó, de que se cayeran los muros y esa demostración tan grande del poder de Dios, vemos que el versículo 1 empieza con un pero. Y dices, qué interesante que empiece con un pero. Parecía que iba todo viento en popa, todo está increíble, todo está padrísimo, pero, ay, ¿no? Esa palabrita que nos pone a pensar y decir, ¿pero qué? ¿No? Y lo primero que Dios está haciendo, porque no está a gusto, no está conforme, es que confronta a Israel con su pecado. Él es el que lo saca a la luz, porque, como dice la Escritura, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, ¿no? Él es el que saca el tema y entra en escena la ira de Dios. Y podemos entender este término como ese poder ejecutivo, ¿no? Como si la ira de Dios fuera la policía que cacha que algo está mal. Porque mucha gente lee la ira de Dios y piensa que es como que es un Dios enojón. No, sino que es esa parte de Dios que tiene que ejecutar lo que dice su ley. Es el que está al pendiente. Entonces, esta policía, esta ira de Dios es la que detecta esta prevaricación. ¿Qué significa esto? Pues es una transgresión, es una traición, es una violación a la ley. Y a lo mejor muchos de los que estaban ahí pues no sabían qué había pasado, podían estar en su mente, en su corazón, sinceramente diciendo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿De qué están hablando? ¿Por qué está pasando esta cosa? Y Dios mismo define qué es lo que está mal. Acompáñame al versículo 11, porque ahí es donde claramente dice Dios qué es lo que está pasando. Dice, Israel ha pecado. Y ese es el problema, eso es donde empieza todo, porque Israel había pecado. Lo interesante del pecado es que la palabra significa fallar, ¿no? O sea, errar al blanco. Es como imagínate un señor echando una flecha con el arco y la flecha y que falla a la diana, falla al blanco.
Entonces, cuando pecamos es exactamente esto, estamos fallando lo que se espera de nosotros, estamos fallando la ley de Dios o estamos fallando en cuanto a los estándares que Él marca. Entonces, a lo mejor Josué o alguno de ellos pueden haber dicho, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que yo hice? O sea, ¿no fue solamente Acán el que pecó? Y, y podríamos pensar, bueno, pues no es para tanto, o sea, la realidad es que los israelitas pues eran millones de personas y pues que haya pecado uno, pues a lo mejor no es tan grave, ¿no? O sea, podríamos minimizarlo, pero cuando Dios habla del pecado, en plural, dice Israel, Israel ha pecado. Y es que Dios los trata como una nación, es una responsabilidad en equipo. ¿Sí? No es menor cosa porque uno lo haya hecho, porque estamos hablando de la nación de Dios. Y Él está marcando los estándares que Él quiere tener en cuanto a su nación. Muchas veces nosotros cuando pecamos tratamos de minimizar el pecado y decimos, bueno, si te pones a pensar en todos los minutos de mi vida que yo he vivido y consideras que solamente pequé un minuto con esta cosa que dije o con esta cosa que hice, pues no está tan mal, pues, o sea, comparado con todo lo que he hecho, pues no está tan mal. Pero esos no son los estándares que Dios quiere, no son los estándares que Dios maneja, y mucho menos para su nación. Porque no solo era el hecho de que habían pecado, de que estaban mal como nación, sino que viene a continuación una pequeña lista de qué es lo que hicieron. Y abre diciendo que Israel ha pecado y dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y esto como que dices, bueno, ¿qué pacto hicieron estas personas con Dios? Porque pues según nosotros podemos pensar, pues iban muy bien. Sin embargo, en Éxodo capítulo 19, Dios tiene unas palabras para Moisés y toda la nación. Y capítulo 19, versículo 3 al 8, encontramos un pasaje muy interesante. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, como pueblo, como nación, se habían comprometido a obedecer todo lo que Dios dijera. Entonces, cuando aquí Dios les dice que quebrantaron su pacto es porque están diciendo, como nación, no me están obedeciendo. No me están obedeciendo y ustedes habían prometido que me iban a obedecer en todo lo que yo dijera. Entonces, primer tache, ¿no? Quebrantaron su pacto. Y después dice, no solo eso, sino que tomaron del anatema. Si nos vamos tantito atrás en el capítulo 6 de Josué, versículo 18, dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En pocas palabras, no agarres nada de lo que estaba destinado a destruirse. O sea, eso es una señal del rechazo de Dios hacia el anatema. Y dice, no tomes nada para que no seas tú anatema. Y vemos que Acán tomó un manto babilónico que iba a ser destruido. Continúa Dios diciéndoles, y además hurtaron. Y dices, ¿cómo hurtaron? Pues si habían matado a todos los de Jericó, ¿qué fue lo que robaron? Pues es que el versículo 19 les dice, mas toda plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces les había dicho en el capítulo anterior, todo lo de plata, todo lo de oro, todos los utensilios de bronce y de hierro tenían que ser para Dios. Entonces en el momento que Acán agarra y dice, no, pues estos quedarían mejor en mi casa, estos se verían mejor, ¿no? Porque yo pues, podría ser un ricachón, ahorita que ya nos establezcamos, pues yo ya tengo un poquito de avance, ¿no?
Entonces le está diciendo que, o sea, lo que en realidad había hecho es que habían robado, habían hurtado a Dios, porque esas cosas eran para él. Y además en plural dice que mintieron, y no solo eso, sino que además lo guardaron, lo ocultaron. Y como habla en plural, podemos entender que pues aquí hubo algunos cómplices, ¿no? Había más personas que sabían lo que había hecho Acán, y estoy seguro que no se les hizo tan mala idea. Han de haber dicho, pues si apenas vamos a empezar, nos vamos a establecer y pues ya tenemos aquí un poquito de oro, un poquito de plata que nos va a caer muy bien para nuestra nueva vida, ¿no? Sin embargo, lo que pasó es que menospreciaron lo que Dios había dicho. Menospreciaron y no les importó el pacto que habían hecho como nación. Entonces, esto es el problema. Y la realidad es que para entender qué está bien y qué está mal, tenemos que acudir a Dios, porque Él es el que escribió la ley. Él es el que dijo qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Entonces tenemos que entender lo que Él opina. No nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de opinión porque nosotros no escribimos las leyes del universo, de la vida, del bien y el mal. Fue Dios y Él es el que manda. Y además, por todo esto que habían hecho, Dios también les anuncia, Dios también le dice a José cuáles iban a ser las consecuencias. En el versículo 12 dice, por esto, o sea, por todo lo que acabamos de leer, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, es decir, van a salir corriendo, por cuanto han venido a ser anatema. Y dice, ni estaré más con vosotros, ni estaré más con vosotros. O sea, no solo no iban a poder derrotar a nadie, ¿verdad? Porque obviamente no eran unos grandes guerreros, sino que Dios les estaba dando la victoria, sino que además Dios ya no iba a estar con ellos, porque si tomaban del anatema, ellos iban a ser anatema, y el anatema está destinado a destruirse, no a estar con Dios. Pero la realidad es que también les da una solución. Dice, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Entonces dices, bueno, ok, por lo menos les da un poquito de esperanza. O sea, todo esto va a pasar si no destruyes el anatema. Pero entonces, al igual que Josué, muchas veces lo que nos pasa es que nosotros no nos damos cuenta de que estamos mal. No nos damos cuenta de que hemos pecado, no nos damos cuenta de que algo no está bien hasta que no nos pasa algo. ¿Y qué pasó con Israel? Como estamos viendo en este pasaje, ya después de haber conquistado Jericó, pues Josué manda unos espías para que reconozcan Ai, que ya era lo normal, lo que normalmente habían estado haciendo. Y estos espías van y ven que pues, es un pueblo a lo mejor chiquito, que no hay mucha gente, y empiezan a decirle, no hombre, no, o sea, no mandes tú a tanta gente, o sea, son unos poquitos, manda a lo mejor unos 2000 o 3000 hombres. Entonces llegan con Josué y le dan su super consejo, y en esta ocasión, pues no consultan a Dios, descansan en su inteligencia, descansan en sus propias fuerzas, repito, ¿no? Como si fueran un grandioso ejército y, y creen que no necesitan a Dios, pues porque Ai es un pueblito. Pero entonces lo que pasa a continuación es que Dios sacude a Israel para ver si así se dan cuenta de que andaban mal. Si pensamos en la motivación que traen estos cuates que les dicen, no fatigues a todo el pueblo. A ver, ¿qué? O sea, ¿cuándo había sido una prioridad el no fatigar al pueblo? Oye, están en una campaña de conquista. No pueden ponerse cómodos o decir, bueno, ahorita sería más importante descansar un poquito después de esta grandiosa batalla que ganamos en Jericó, ¿no? Y lo que pasa es que Josué se desenfoca. O sea, porque empieza a escuchar a otras personas y no a Dios, como siempre lo había hecho. Dios le decía, haz esto, lo hacía, pasaba lo que Dios quería. Y en este momento no escucha a Dios, escucha a otros y Dios le va a enseñar una lección de que en sus propias fuerzas siempre van a perder. Y debemos de recordar que estaban haciendo la voluntad de Dios. O sea, todo este plan era el plan de Dios. No era el plan de ellos, no eran sus proyectos, no eran sus conquistas. Era lo que Dios los había mandado a hacer. Era la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Entonces, si de por sí no podían hacer nada como esclavos y viviendo en el desierto,
Pues imagínense, sin Dios todavía menos. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos hacer absolutamente nada sin Dios. O sea, no podemos ni despertarnos si Dios no lo quiere. Pero mucho menos si pensamos en su ministerio, si pensamos en su voluntad. Lo que Dios quiere que hagamos no podemos hacerlo si Dios no está con nosotros, si Dios no es el que lo está haciendo en realidad. Y cuando Juan dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, palabras de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando entendemos que separados de él no podemos hacer nada, Josué está aprendiendo esta misma lección. La gente de ahí, este pueblito, por más chicos que fueran, Dios es el que les da la victoria. No ellos, y esto iba a ser una lección clave para ellos hacia el futuro. Pero lo que Dios quería, con esta lección tan dura, es que entendieran que si hacían esto, la reacción correcta era buscar a Dios. Vemos en el versículo 6 que Josué rompe sus vestidos, ¿no? Y se postra en tierra y empieza a gritar, ¡ay, Señor, nos hubieras dejado del otro lado del Jordán! ¿Para qué nos hiciste pasar? ¿Para que nos matemos, para que nos maten acá? Y además los otros pueblos se van a enterar y nos van a rodear y nos van a matar. ¡Oh, que no! ¡Qué barbaridad! Esta reacción de Josué, pero por lo menos, yo diría, por lo menos va al arca, busca a Jehová y dice, a ver, ¿qué está pasando, no? Que eso es lo que Dios quiere, que lo busquemos a Él. Y la contestación de Dios me encanta en el versículo 10. Le dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Como diciendo, a ver, párate, no estés haciendo dramas. O sea, todas esas cosas que acabas de decir no es cierto, no te acuerdas qué fue lo que yo te dije. Yo te dije que te iba a entregar esta tierra, que nadie te iba a poder hacer frente, que si yo estoy contigo nada, no te va a pasar nada. O sea, yo te había dicho todas estas cosas. Entonces, a ver, ponte a pensar, analiza tu andar. Algo está mal porque algo hiciste mal. Entonces lo lleva al punto número 1, que le explica todas las cosas que hizo mal. Le dice, a ver, levántate, no me estés haciendo dramas. Mejor ponte a ver qué es lo que estás haciendo mal. Y después el versículo 13 le vuelve a decir, levántate. Le dice, levántate y santifica al pueblo. O sea, mañana dile a todo el pueblo que se santifique, porque van a enfrentarse, van a estar delante de mí y les voy a decir quién fue el que hizo esta cosa tan mala. Entonces 2 veces le dice, levántate, como decir, a ver, o sea, lo invita a la acción. Lo invita a decir, a ver, ponte las pilas y ya te di la solución, entonces ahora tú hazla. Y lo que sigue a continuación es la santificación. Como nación ellos tenían que ser una nación santa, es decir, una nación apartada para los propósitos de Dios. Y entonces del versículo 14 hasta el 19 vemos cómo es este proceso una vez que el poder ejecutivo, ¿verdad? La policía, la ira de Dios los cachó en este pecado, ahora tenían que estar delante del juez. Y era un proceso pues lento y todo mundo delante de Dios, todo mundo viendo. ¿Por qué? Porque Josué como líder les dice, a ver, mañana vamos a estar delante de Dios, entonces santifíquense y nos va a dar un anuncio, ¿no? Entonces estoy seguro que toda la nación, o sea, se puso a temblar, puso sus barbas a remojar, como decimos, para ver, bueno, o sea, ¿seré yo? ¿Hice algo mal yo? O sea, todo mundo se tuvo que analizar. Y lo que Dios quería hacer con esto es que toda la nación temiera a Jehová. Porque podríamos pensar a lo mejor, bueno, si Dios ya sabía, o sea, ¿por qué tuvo que pasar a todos de uno en uno, de primero las tribus y después las familias y después los varones? O sea, él ya sabía quién era, ¿por qué no simplemente dijo y ya? Sino el punto era que tenía que darle una lección a toda la nación. Y como eran una familia, como eran tenían que vivir en unidad, si uno pecaba, todos tenían que sufrir las consecuencias. Y Dios quería que todo el mundo se enterara de eso. Porque entonces si lo que yo hago afecta a todos los demás, híjole, bueno, entonces a lo mejor la pienso un poquito más. Y lo mismo pasa con nosotros como familia. Cuando dice la Biblia que si un miembro padece, todos los demás sufrimos con él,
O sea, es este tipo de unidad que Dios busca. Si uno anda mal, pues todos andamos mal. Si no nos salen las cosas como iglesia, a lo mejor, pues es que hay que estar analizando nuestros pasos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando en nuestro diario andar con Dios? Y otra de las cosas que también podemos ver con este proceso de santificación es que el proceso duele. O sea, el proceso es doloroso, pero vale la pena. Vale la pena porque si yo no hago este proceso de santificación, pues de esto depende básicamente como nación. Si Dios está con nosotros o Dios no estaba con nosotros. Entonces, si se fijan, lo que pasa a continuación es que ya que pasan hasta Acán y a su familia, eh, dice que toda la nación, toda la nación de Israel, tomaron a Acán y todas sus cosas y su familia y sus bueyes y todo lo que tenía y los apedrearon y los quemaron. O sea, esto lo leemos y es solamente un versículo, y sin embargo tuvo que haber tomado muchísimo tiempo, y tuvo que haber habido lágrimas, y tuvo que haber habido pues mucho dolor, pero no se compara el dolor, ¿verdad?, de este momento con el dolor como nación de que Dios se separara de ellos. Si se acuerdan, 36 hombres murieron innecesariamente en la batalla por culpa del pecado de Acán y de todos los que sabían lo que había hecho. Entonces, el proceso de santificación duele. Es doloroso, pero es muy necesario y vale la pena porque es la diferencia entre estar bien con Dios o no. Porque Él como juez es el que determina. Él como juez es el que emite el juicio. Y una vez que es hallado culpable, ¿qué es lo que pasa con Acán? En el versículo 20 vemos que él confiesa. Él dice, ay, sí, verdaderamente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, ¿no? Y así he hecho. Entonces ya confiesa y ya. O sea, ya ahí se quedó la cosa. Confesó y no te preocupes. No. Sino que Dios le dice que lo tienen que destruir. Y vemos en el versículo 25 que Josué le dice, ¿por qué has turbado, ¿no?, a toda la nación? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Entonces, hemos hablado muchas veces en este estudio de Josué que la nación de Israel es un cuadro de lo que es el creyente, ¿no? Entonces, de la misma forma que aun cuando Acán confesó su pecado, la instrucción era que tenían que destruir el anatema, tenían que destruir la maldad dentro de la nación para que la ira de Dios se pudiera tranquilizar. Entonces, como creyentes, esto es lo mismo que pasa con esas partes de nosotros que siguen pecando. Lo que tenemos que hacer es que lo tenemos que confesar, pero no se queda ahí. No es solamente, ay, sí, ya, perdón, lo hice y ya. Sino que tienes que destruir la carne. Tienes que hacer morir esa carne que es la que te hace pecar. Y lo destruyes porque no quieres que vuelva a suceder. Y de la misma forma, el proceso de santificación es complicado, el proceso de santificación a veces es doloroso, pero sabes qué es lo que Dios quiere y sabes qué es lo que te conviene. Por eso cuando Jesús está hablando en Mateo 5, y te pido que me acompañes, Mateo 5, versículo 29, cuando Jesús está hablando del pecado, esto es lo que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, de nada nos sirve muchas veces explicar el pecado, porque es un poquito lo que hace Acán. Sí, pues vi esta cosa, la codicié en mi corazón, la tomé y la escondí. Ah, excelente. Qué bueno que entiendes cuál es el proceso del pecado, qué bueno que entiendes qué fue lo que pasó. Ese no es el punto. El punto es que lo hiciste. El punto es que menospreciaste la palabra de Dios, que no tomaste en serio ese pacto que había hecho la nación de obedecer todo lo que Dios había dicho. Y muchas veces es lo que pasa con nosotros. No nos tomamos en serio las cosas que Dios dice.
Y permitimos que ese pedacito de nuestra carne, ¿no? Ese Acán que tenemos en nuestra vida, siga ahí. Ay, pues ya lo confesé. Ah, qué buena onda, ¿no? Pues, o sea, lo que Dios dice es que lo tienes que destruir. Porque si no lo destruyes, Dios no puede estar contigo. Entonces, un poquito el resumen. Dios, como les decía, Dios está estableciendo la norma, Dios está estableciendo a su pueblo, ¿no? Y vemos un contraste de lo que sucede en Jericó, en el capítulo 6, con lo que sucede con Ai, en el capítulo 7. Y lo que ellos tenían que entender es que cuando obedecen a Dios iba a haber victoria. Y cuando no obedecían a Dios iba a haber derrota. Y porque Él es la clave. Para que las cosas funcionen, para que su voluntad suceda, Dios es el que hace las cosas, porque Él es el que manda. Él es el máximo poder, la máxima autoridad, Él es a quien deberían de consultar para cualquier paso, no importa lo pequeño que pareciera. Tenían que depender de Dios, tenían que obedecer a Dios. Y Él como gobernante máxima autoridad de la nación, era el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Entonces no se lo podían brincar, nada se le pasa, todo mundo tenía a todo mundo le tenía que quedar claro que Dios no puede ser burlado. Dios sabía todo lo que pasaba. Entonces, si a alguien en el futuro se le ocurría tomar un anatema o hacer alguna de estas cosas, ya le iba a pensar dos veces, porque ya habían visto qué es lo que le pasó a Acán. Entonces, esta es una lección tremenda para la nación de Israel hacia adelante con todo lo que tenían que hacer todavía en la conquista. Pero, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos y cómo lo contextualizamos en nuestra situación como creyentes para que no nos vayamos en algún lugar chueco? Vamos a 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Para que entendamos un poquito qué es lo que somos nosotros y cómo nos ve Dios. 1 Pedro 2, versículos 9 y 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si tú eres un creyente, si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, eres parte de la familia de Dios, pues eres pueblo suyo. Y la pregunta que vemos con esta lección de esta mañana es: ¿qué tan en serio tomamos el pecado? O en general, ¿qué tan en serio tomamos todo lo que Dios dice? ¿No? Porque hay muchísimas cosas que sabemos, muchísimas cosas que leemos en su palabra, pero a lo mejor no necesariamente nos lo tomamos tan en serio, ¿no? Y podemos pensar, bueno, ¿cómo me doy cuenta que estoy mal? ¿No? Muchas veces leemos la Biblia y claramente dice que algo está mal, pero a veces necesitamos que Dios nos dé una sacudida, ¿no? Como esta derrota que sufre la nación de Israel en Ai, para decir: ay, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y qué está pasando? Y tenemos que sufrir un poquito para que nos demos cuenta. Y cuando sufrimos, la pregunta es: ¿buscas a Dios? ¿No? Buscas a Dios, Él te muestra qué es lo que estás haciendo, y normalmente lo que te dice es: esto es lo que está mal. Y eso lo encontramos en la Biblia. Hay muchísimas definiciones de lo que a Dios no le gusta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No, bueno, es que es un proceso, es que tenme paciencia. No. Una vez que te das cuenta qué es lo que está mal, una vez que Él te muestra qué es lo que está mal, lo que tienes que hacer es destruirlo. Destruir tu carne, destruir ese pecado que te está estorbando. Porque tenemos que entender que sin Él no podemos hacer nada. Y Él no convive con el pecado, ¿no? Como dice el versículo 12: por cuanto han venido a ser anatema, no estaré más con vosotros. O sea, si nosotros estamos en pecado, somos anatema para Dios, estamos mal con Él. Entonces, lo interesante es que dice: si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros, pues esto es lo que va a pasar. Entonces tenemos esa esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, estorba nuestras oraciones, estorba mi relación con Él.
Sigo siendo hijo, eso es bien importante entenderlo. O sea, sigo siendo hijo, pero hay algo que está mal y debo tomar pasos para arreglar la situación. No, normalmente cuando hay un pleito, una pelea, una discusión entre un esposo y una esposa, pues, o sea, pasa un tiempo y no puedes llegar y, hola, ¿qué hay de cenar? Como si nada hubiera pasado. O sea, cuando hay una fricción, cuando hay una ofensa, tienes que atender ese asunto primero antes de seguir adelante con la relación. O sea, por un pleito, por un pecado, vamos a decir, pues no termina la relación, no dejas de ser esposo de tu esposa porque le hablaste feo, porque le insultaste o dijiste algo así. Lo que sí pasa es que pues, hay algo, hay un estorbo en la relación y hasta que no lo atiendes, hasta que no lo arreglas, pues no puedes seguir adelante la relación con una naturalidad, pero no dejas de ser el esposo. Y lo mismo pasa con Dios. O sea, no es que dejemos de ser hijos de Dios cuando pecamos, pero sí tenemos que arreglar las cosas con Él. Sí tenemos que estar bien con Él. Entonces, cuando, cuando Él dice en Josué capítulo 6, versículo 18, que si tocaban el anatema, se volvían anatema, si lo extrapolamos a lo que en realidad pasa en el mundo, ese es el verdadero problema del hombre. ¿No? Que como Acán, él tenía sus ojos puestos en las riquezas, tenía sus ojos puestos en su futuro inmediato de resolver sus problemas y no confió en lo que Dios iba a hacer, no puso sus ojos en el plan de Dios, no puso sus ojos en Dios y no puso atención en que Dios había dicho que todo lo que estaba ahí era anatema, o sea, era despreciable para Dios y todo iba a ser quemado. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. O sea, nosotros queremos evitar ser anatema para Dios. Y por eso es tan grave en la actualidad que la gente no tome en cuenta lo que Dios dice. Porque lo que Dios define como anatema, eso es anatema. Yo no puedo opinar al respecto, yo no puedo cambiar la opinión de lo que Dios ha dicho. Las cosas que están mal, están mal. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Entonces, en el momento que yo opino diferente, en el momento que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, para términos generales y globales, pues no pasa nada, o sea, no importa que no esté de acuerdo, eso no va a cambiar la realidad. Yo puedo vivir engañado, pero la Biblia habla al respecto de qué es lo que pasa cuando la gente desecha o no considera a Dios. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 1 y en realidad todo el capítulo 1, pero específicamente en el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y viene ahí toda una lista de todas las cosas que no convienen. Entonces, estas personas, dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Entonces, yo siento que vivimos en un mundo en donde la gente ya, o sea, no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta lo que Dios dice, no le hacen caso a lo que dice su palabra, es más, hasta se atreven a decir que está mal o que son pensamientos anticuados, porque no entienden quién es Dios. Y el problema es que cuando no tienen en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada, empiezan a pensar cosas completamente chuecas, empiezan a hacer una cantidad de cosas que están mal delante de Dios. Y si pensamos que el anatema está para ser destruido, 1 Corintios capítulo 16 es algo que cuando lo leemos decimos, híjole, no me puedo saltar este pasaje porque, o sea, es muy fuerte. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Entonces, si entendemos que lo que Dios está diciendo es que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, pues oye, o sea, de la misma forma que a Josué le dijo, oye, o sea, la nación es anatema porque tomó el anatema,
Lo que Josué inmediatamente quiso hacer era reconciliarse con Dios. Y esa es nuestra situación como mundo, como humanidad. Y de la misma forma que Josué, nosotros tenemos la solución. Porque el no amar a Jesucristo es anatema. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Jesucristo. Tenemos que creer en Él. Creer que Dios lo mandó para que dejemos de ser anatema, para que su sacrificio nos limpie y dejemos de ser anatema. Y el que ama a Jesucristo lo obedece. Eso lo dijo vez tras vez en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es nuestro verdadero ministerio. Reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. O sea, el mundo tiene que conocer a Jesucristo. ¿Y cómo lo conoce? Por medio de nosotros, por medio de que nosotros prediquemos la palabra de Dios, que vivamos conforme a la palabra de Dios. Ese es el encargo que Dios nos ha hecho a nosotros, reconciliar a la gente con Dios. Entonces, si tú eres el pueblo, si tú entiendes que eres parte de esta familia de Dios, ese es tu propósito. Somos esta nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, ¿no? Con su luz admirable. Entonces tenemos que reflejar esa luz para que más y más y más personas dejen de ser anatema, dejen de estar destinadas a la destrucción y puedan ser parte de la familia de Dios. Si tú todavía no vives para esto, no estás entendiendo lo que Dios nos dijo. Y no es una mala noticia, es todo lo contrario, es una buena noticia. El entender que Dios tiene una solución y que Dios no quiere que seamos destruidos, sino que seamos parte de su familia. Pero para eso tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, pues esto es lo que podemos aprender de este pasaje. Podemos aprender muchísimas cosas más. Es un pasaje muy largo, pero creo que nos exhorta a no caer en anatema y ayudar a otras personas con la solución que nos ha dado. Entonces, acompáñame a orar. Padre Santo, muchísimas gracias por este pasaje, Señor. Gracias por la esperanza que nos da, Señor, de que pues no tenemos que ser anatema para siempre, Señor. No tenemos que ser destinados a la destrucción, sino que tú has dado la solución en tu Hijo Jesucristo, Señor. Lo que tenemos que hacer es creer en Él, Señor. Lo que tenemos que hacer es predicar a Jesucristo, Señor. Su muerte, sepultura y resurrección para que más personas pues vean esa luz y salgan de las tinieblas, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a desechar todo lo que no te gusta, Señor. A vivir de una forma santa para ti, Señor. Santificados y apartados para tus propósitos, Señor. Muéstranos por las buenas, como a veces decimos. Muéstranos las cosas que hacemos mal. Danos convicción de destruir todo lo que te estorba, Señor. Todo lo que está en nuestra vida que no te agrada, Señor, para que podamos cumplir tu voluntad, cumplir tus propósitos, Señor, y glorificarte con todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por conectarte. Espero que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.